¿Qué diferencia hay entre ese Pablo de 18 años con el de ahora? ¿Cómo surge esa curiosidad por el mundo de las inversiones? Siempre he sabido que estaba allí, pero nunca me había interesado mucho por ello, hasta que empiezas a ganar dinero. Tu dinero, si está en el banco, va perdiendo valor. Entonces, Bienvenidos a este podcast número 4 de Camino Inversor. Hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial. Tenemos a Pablo Fernández. Pablo, bienvenido. hola, gracias por invitarme. Pues hoy vamos a hablar sobre la historia de Pablo, un amigo que conozco hace mucho tiempo, que nos va a contar, nos va a relatar, nos va a describir todo ese proceso de vida en el que muchos de nosotros podemos sentirnos inspirados, podemos motivarnos incluso de lo que nos va a contar y vamos a aprender muchísimo. Así que Pablo, una vez más, muchas gracias por venir. Cuéntanos cómo nos conocimos. Hace ya mucho tiempo, pero Sí, ya casi 18 años, ¿no? Tirando un poco igual a lo alto. Pero sí, nos conocemos jugando al fútbol, algo que por mala suerte yo al menos ya no hago y tú no sé si sigues con ello, pero creo que no tampoco, ¿no? no, ya no. Volveré. Yo también me gustaría. Pues cuéntanos, ya no te dedicas al fútbol, Ujú. nos conocimos hace ya muchísimos años, pero en ese momento que nos conocimos, ¿a qué te dedicabas? ¿Cómo ha progresado tu vida? ¿Qué has estudiado? Ujú. Cuéntanos. Pues yo diría que nos conocimos cuando tenía 14 años, por ahí puede ser, por lo que estaba en el instituto, nada muy sorprendente. Y la verdad es que desde entonces las cosas han cambiado bastante, ¿no? En primer lugar, antes era un chico que había estado en Santander únicamente y que solo conocía el instituto, fútbol, los amigos y nada más. Y hoy, pues han cambiado muchas cosas, ¿no? He vivido en diferentes ciudades, he estudiado mi carrera, que es biología, aunque luego haya acabado haciendo otra profesión. Y muy contento con los cambios. La verdad es que me gusta ver cómo las cosas van evolucionando poco a poco y a dónde va todo. ¿Quién le iba a decir, ¿Quién le iba a decir tanto? Estudiaste biología, pero en Cantabria creo que no hay, ¿verdad? Exacto, no. En Cantabria no hay biología. La estudié en Girona cuando me mudé allí. Bueno, me mudé a Barcelona con 18 años. Primero estudié otra carrera. Bueno, otra carrera, estudié un año otra carrera. Hice un año de criminología, pero vi rápido que eso no era lo mío. A los 2 semanas, 3 semanas, te diría, incluso antes, ya me di cuenta que criminología fue un error para mí, no es algo que a mí me haya gustado, pero me di cuenta también mm, me dio la oportunidad de darme cuenta de qué es lo que realmente me gustaba, que era la biología. Era algo que ya había intentado entrar en el primer año en Barcelona, pero en Barcelona las notas eran muy altas Mm. y fue una de las razones por las que dije no voy a hacerlo. Pero después de empezar criminología, a ver lo que no me gustaba, había una alternativa que había estado ahí siempre, que era hacerlo en Girona, aunque eso significase, en mi caso, vivir en Barcelona y estudiar en Girona, lo que era pues 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, unas 4 horas de transporte al día. Y el primer año, como te digo, no quise hacerlo. Pero unos meses en criminología me hicieron ver la realidad y decir, es lo que te gusta, así que tira para adelante y es lo que acaba haciendo, criminología, biología en Girona. Ujú. ¿Y por qué te fuiste tan lejos? Porque nos conocimos en Cantabria, vivimos en Cantabria, Ujú. vivíamos en Cantabria en ese momento. ¿Por qué esa ciudad? ¿Por qué tan lejos? Yo nací en Barcelona, entonces siempre me ha gustado mucho ir a Barcelona. Desde pequeño con mi madre iba a Barcelona porque aunque ella también vive aquí en Santander, mis tíos viven allí, entonces siempre hemos tenido esa oportunidad de ir a Barcelona. Y luego también, por otro lado, como tú dices, en 18 años aquí no había biología ni otras cosas que me pudiesen gustar, entonces la opción estaba clara por ese punto de vista que había más opciones en Barcelona para mí. Y también a la vez, creo que unos meses antes de que yo tuviese que hacer el cambio a la universidad, es cuando mi madre también se mudó a Barcelona. Mm. Por temas personales, al final hubo un cambio de trabajo y tuvo que mudarse a Barcelona. Entonces estaba todo como ya indicando en esa dirección. Muy Pablo, tienes favorable. que acabar en Barcelona. Sí. ¿Y te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó de Barcelona? Lo primero es el cambio, ¿no? Santander es una ciudad muy pequeña y que tiene muchas cosas que ofrecer, pero en comparación con una ciudad grande como Barcelona, que es
bueno, mucho más grande que Santander, las opciones que tienes como una persona joven de hacer diferentes actividades culturales, conocer gente local, pero también de otros países, yo qué sé, eventos tipo conciertos, deportivos, está el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, ahí también, que en ese momento era fan de ellos. Son muchas más opciones para no aburrirte al final, ¿no? Cuando en mi caso yo llevaba 15 años viviendo, desde los 3 en Santander hasta los 18. Em, Me gustó mucho y me sigue gustando venir aquí, pero sí que siento que acaba siempre con la misma rutina. Y la rutina me gusta, pero llega un momento que me puede cansar. Y el cambio, al final me di cuenta que es algo que me gustó y me abrió nuevos caminos que no había explorado antes. Em, pero lo principal es eso, ¿no? Es una gran ciudad y con 18 años ir a una gran ciudad que te ofrece tantas cosas es una oportunidad que no me arrepiento de haber cogido. Hoy en día te diría igual un poco lo contrario, ya no quiero vivir tanto en una gran ciudad, sino en algo más pequeño, ¿no? Pero sí, eso fue lo que más me gustó. ¿Y qué cambio hay para esa diferencia de emociones? ¿Tuviste miedo, tal vez? Perdón, a los 18 años no tuviste miedo, no Ujú. tuviste ninguna... Vivía tu madre, ¿no? Nos comentabas, pero ¿qué diferencia hay entre ese Pablo de 18 años con el de ahora? Posiblemente el de ahora. Si tuvieses que mudarte a otra ciudad, no solo no hablo de Barcelona, sino Ujú. otra ciudad grande, ¿por qué? ¿Por qué no te, o por qué no, no correrías tantos riesgos? Bueno, en primer lugar, sí que me dio miedo cuando me mudé a Barcelona. Miedo, bueno, igual más que miedo, respeto, ¿no? Al final dejas a tus amigos, tu familia y todo atrás. Y es algo que la primera vez que lo haces, mm, aunque quieras, da respeto. Y se pasa mal porque tampoco quieres dejar de ver a tus seres queridos, ¿no? Pero la verdad es que en mi caso fue algo que al cabo de unos pocos días ahí, no que te olvides de ello, pero está ahí, ¿no? Al fin y al cabo, si es gente que realmente son tus amigos o la familia va a estar siempre allí, sabes que no lo vas a dejar atrás, sino que está ahí, cuando quieras puedes volver a, en mi caso, Santander y recobrar las relaciones con ellos, pero a la vez estás viviendo muchas cosas nuevas que antes no tenías. Aunque sea la cosa más sencilla del mundo, como ir a hacer la compra, vas a ir a hacer la compra a un supermercado que no conocías, ves productos que, bueno, en España igual no tanto cambio, ¿no? Pero que no son tan comunes en Santander, puede ser. Y son tipo de cosas que a mí me gustan. Y este cambio de vivir en un sitio a otro lo he hecho más a lo largo de mi vida. Y sí que es cierto que cada vez es un poquito más fácil, pero nunca es fácil. Te acostumbras, yo creo que te acostumbras a todo. Te acostumbras al cambio, te acostumbras a un nuevo ambiente y eso está bien. Pero he conocido también gente que eso no lo lleva nada bien. Al fin y al cabo depende un poco de cada uno, qué es lo que quieras y te gusta estar siempre con tu familia, en la ciudad donde has crecido. Es algo que a mí entiendo perfectamente. En mi caso no es lo que más me gusta. O al menos no en su momento, pero sí. Sí, sí. Hablamos de Barcelona, una ciudad, una capital del mundo, Hmm. y también lo comparamos con Santander, que es donde hemos vivido, donde nos hemos conocido. Al final, como has comentado, siempre vuelves a Santander porque aquí tienes tu familia, tus amigos, pero ¿qué dos aspectos, o dos o tres aspectos nos podrías dar de ambos lugares, de una ciudad grande como Barcelona y Santander, que para ti pues te hacen volver, hacen que sean tuyos? Ujú. Bueno, en primer lugar, ya lo has dicho, la familia y los amigos, está claro. Luego igual no tanto Santander, sino Cantabria en sí, me gustan mucho los paisajes. Creo que es una región que combina todo, lo tiene todo en muy poco espacio. Tienes la playa, unas playas enormes, muy bonitas, y a pocos kilómetros puedes irte a la montaña si quieres. Es algo que me parece espectacular y muy bonito. A mí personalmente me gusta mucho la naturaleza, entonces para mí eso es una ventaja. Luego también me gusta la comida de aquí. La comida es algo que valoro mucho y aquí está muy buena. Tengo la suerte de estar en España. En España creo que en general está muy buena, vayas donde vayas. Pero es algo que me gusta también. Y no sé, disfrutar también un poco, antes hablamos de la rutina, ¿no? Disfrutar un poco de la antigua rutina de quedar con amigos, ir a tomar algo sin tener que hacer un evento de ello. Simplemente, hey, hoy es viernes, queréis tomar algo, vamos a hacerlo. Y pasar un rato bueno con la gente y sin hablar de temas súper especiales, sino simplemente el día a día y ver qué tal va todo. Es algo que me encanta de Santander. Mm.
Al final yo creo que es disfrutar de la vida. Ujú, sí, sí, sí. Disfrutar, vivir y sentirte que estás en tu hogar, sea donde sea. Bien en Mm, Santander, bien en Barcelona, o ya nos contarás más adelante tu actual residencia. ujú, sí. Pero bueno, no vamos a avanzar información. Vamos a continuar con esa etapa de tu vida en la que estabas en Barcelona. Nos contabas que estuviste un año, ¿era en Girona también? Que estuviste con criminología. En criminología fue en Barcelona y en Girona estuve estudiando biología a los 4 años, yendo y viniendo. Durante esa etapa de que estudiaste biología, ¿qué destacarías? Am, en primer lugar, fue la primera vez que he estudiado algo que he dicho, wow, esto me encanta estudiarlo. Am, Nunca he sido un mal estudiante, ni lo he pasado especialmente mal en el instituto o en el colegio, pero lo estudiaba porque había que hacerlo. Sí, había cosas que te gustaban más, cosas que te gustaban menos, pero tampoco era algo que dijese, wow, qué bien que toca ir a clase. En biología, cuando estudié biología, me ha gustado mucho. Era algo que disfrutaba, eran conocimientos nuevos que vas adquiriendo, que dices, qué interesante, ¿no? Y a la vez también tuve la suerte de tener un grupo de amigos que eran, bueno, nos hicimos muy buenos amigos, ¿no? Nosotros entonces pasábamos muy buenos ratos juntos, y pasamos cuando pasé por Barcelona. Am, y todo junto nos hizo la experiencia en general muy agradable. Muy agradable. Entonces, ¿quiere decir que sigues teniendo contacto con estos amigos de la etapa universitaria? Sí, ahora cada vez que, bueno, haciendo otra vez un pequeño spoiler, no quiero, si te lo dejo a ti, cada vez que vuelvo a España intento pasar no solo por Santander, sino también por Barcelona, porque como te digo, al final he vivido muchos años allí, he crecido allí, tengo amigos y familia allí, entonces me gusta también, no es donde he crecido como ha sido Santander, pero siempre me gusta volver allí y quedar con mis amigos, ver Cataluña, Barcelona principalmente. Y sí, sí, hice buenos amigos durante la carrera. Las prácticas, bueno, me imagino que tuviste prácticas durante la carrera. ¿Las hiciste en Barcelona, en España? Las prácticas de la carrera las hice en entre Barcelona y Girona, en un pequeño pueblo que se llama Riudellots de la Selva, en un centro de rescate de primates. Ah. ¿En qué sector estabas? ¿En el laboratorio? ¿Cuidado de animales? Yo estaba de cuidado de animales. Básicamente mi día a día era limpiar y dar de comer a los animales. No suena muy interesante, pero para un biólogo, en mi caso, trabajaba con chimpancés y macacos, aunque principalmente con chimpancés. Es impresionante, ¿no? Ver esos animales que no te encuentras en ningún lugar de España, al menos. Bueno, en la naturaleza me refiero, Sí. obviamente. Em, es impresionante porque tienes la oportunidad de verlos muy de cerca. No me refiero a tocarlos, sino de intentar ver cómo se comportan esos animales en grupo, qué personalidades llegan a tener. Al fin y al cabo son animales muy inteligentes y cada uno es diferente a los otros. Entonces, si pasas el suficiente tiempo con ellos, puedes llegar a entender la personalidad de cada animal y eso me gustó mucho. Luego también, eso fueron las prácticas de la carrera, pero durante el trabajo de final de grado volví otra vez allí, el sitio se llama Fundación Mona, y ahí ya hice, también trabajo con chimpancés, pero esta vez fue como más trabajo de biólogo, de investigación. Mi trabajo se basaba en estar en una torre de observación y tomar notas de los comportamientos de los animales. Y eso fue otra experiencia muy diferente a la del cuidado de ellos. Al final había más distancia con los animales y sí que tenía más tiempo para verlos, pero no un contacto tan cercano como voy a dejar comida aquí para que luego vengan los animales. Era un observador, literalmente, mientras que el otro es un cuidador. Y son dos experiencias, aunque puedan parecer muy similares para alguien que no ha trabajado nunca allí, muy diferentes, pero me gustaron mucho las dos. ¿A día de hoy repetirías? Repetiría, sí, sí, sí. Sobre todo la parte de cuidador me gustó más. La parte de investigador que yo hice allí, de estar observando, me gustó, pero al final llegué cansado porque me tiré 2, 3 meses observando, básicamente estar en una torre sentado y mirando. Es interesante, está bien, pero también pues, hace frío, te cansas, hay veces que los animales duermen y tú tienes que estar ahí también observando, ¿no? Repetiría, sí, pero sobre todo la parte de cuidador, que de hecho también la repetí en otro sitio. A día de hoy, Pablo, contando con esta experiencia,
con las posteriores que nos comentarás enseguida, ¿cómo defines un puesto ideal como biólogo? En un mundo también ideal. Para mí lo ideal como biólogo lo bueno que tiene, y lo malo también puede ser, depende del punto de vista, es que es muy general. Hay muchos campos diferentes. Para mí algo ideal como biólogo es algo que realmente puedes hacer un impacto, ¿no? Que al final tu trabajo pueda servir para mejorar em, un ecosistema, las condiciones de X animales, el impacto de ciertas construcciones, lo que sea. Pero que tenga, para mí es eso, que tenga un impacto positivo en la biodiversidad, los ecosistemas, y al fin y al cabo que también eso se refleje en la sociedad, ¿no? Ujú. Después de finalizar estas prácticas, ¿cuál es el siguiente paso? Pues como te digo, me gustó mucho la parte sobre todo del cuidador. Y el siguiente paso directamente al acabar la carrera, cuando pasó el verano, fue hacer un año de voluntariado como cuidador, esta vez en Inglaterra. Es un sitio en Cornualles, al sur de Inglaterra, que se llama The Monkey Sanctuary, Wild Futures. Y estoy trabajando allí un año como cuidador de primates. Había 4 especies de primates en un sitio un poquito más grande en cuanto a números y a jaulas de animales, recintos animales, mejor dicho, que lleva trabajando desde los años 50, 60, creo, en Inglaterra. Y allí trabajé con macacos de berbería otra vez, aunque en la Fundación Mona había trabajado sobre todo con chimpancés, también estaban los macacos de berbería. Y en Inglaterra trabajé con ellos y con monos lanudos. Eso es como cuidador de ellos, cuidador directo, es decir, me encargaba de sus alimentaciones, ayudaba con la medicación, la limpieza, todo esto un poco. También tenían 2 especies más de monos, que son los monos capuchinos y Mm. los titís. Ah, tengo ahí uno. No sé si lo ves, pero tengo ahí uno detrás. Sí, sí. Entonces, ese año estuvo muy bien, porque he de decir que eso fue una experiencia muy diferente en el sentido de que estaba viviendo allí también, en el mismo centro. Entonces no había una desconexión con el centro, siempre estabas las 24 horas allí, no trabajando, pero tu tiempo libre, veías a tus compañeros de trabajo y los animales también. Y claro, eso tiene partes buenas y partes malas, desde luego. O sea, en comparación con Barcelona, era eso, ¿no? O sea, una de las diferencias era esa, de que ahí estabas interno, mientras que Ujú. en Barcelona era cada día ibas al lugar de trabajo. Sí, sí. En Barcelona, además, eso era parte obligatoria de mis estudios, mientras que en Inglaterra era un voluntariado europeo. Es el programa Erasmus, no tiene solamente el típico Erasmus que todos conocemos, sino también programas de voluntariado que pueden ser en tu país o en otro país. En ese momento Inglaterra era parte de la Unión Europea, por eso pude hacerlo allí. Y claro, también iba un poco con un respaldo importante. Te dan alojamiento, comida y un poquito de dinero al mes mm, para que tengas tus gastos de transporte o X cosas. Pero también vas con un grupo, ¿no? En mi caso, me marché con una voluntaria también catalana y allí nos juntamos con 4 voluntarios más, digamos, los que estaban allí un año. Luego había gente que iba, venía, pero el equipo de voluntarios a largo plazo de un año éramos 6 en total, sí, no, sí, sí, Creo recordar que una de las veces, o de las primeras veces que salí de España fue con un mismo programa, no Erasmus, pero sí era en voluntariado. Pero tengo la curiosidad, Pablo. ¿Por qué elegiste un voluntariado y no un trabajo remunerado? Por un lado, lo vi también como una opción de tener un año para pensar qué quería hacer después de la carrera. Como te digo, biología es un campo muy grande y másters hay muchos, muchas opciones. Si lo quieres dividir en 2 grandes grupos, está la parte de laboratorio y la de ecología, y luego ya dentro hay un montón de opciones. Entonces, era una opción para poder pensar en qué quería hacer después. También, sinceramente, porque me gustó mucho los 2, 3 meses que estuve de cuidador de primates en la Fundación Mona y quería repetir un poco. Y también era una opción para aprender más inglés, ¿no? Al fin y al cabo, pues, estás fuera de España, no te queda otra que aprender inglés. Y sí, desde luego la parte de que fuese remunerado hubiera estado mejor.
Pero bueno, al fin y al cabo siempre hay más tiempo, ¿no? Para seguir trabajando. Y sabía que tarde o temprano iba a querer hacer un máster. Entonces, tampoco me veía como, bueno, si empiezo a trabajar ya me puedo independizar después y tal y cual. No era mi caso porque quería hacer un máster y en mi caso eso significaba estar todavía en casa de mi madre y depender económicamente de alguien. Entonces tampoco me hubiera dado esa libertad, ¿no? De decir, bueno, me pongo a trabajar y ya voy tirando. Yo la verdad que estoy muy a favor de los trabajos de voluntariado. De hecho, sigo como voluntario porque creo que eh, si no tienes la suerte de poder contar con un trabajo remunerado, pero puedes aportar a la sociedad de otra manera, Ujú. pues ¿por qué no? Sí. Pero has mencionado que también fuiste por el inglés, por mejorar el idioma. Ujú. Tú eres de Santander, de Cantabria. Naciste aquí, ¿verdad? En Barcelona. Pero Mm, bueno, crecido aquí, sí. Hablas español, obviamente. ¿Hablas catalán también? No, al parecer cuando tenía 3 años lo hablaba. Luego me vine a Santander y ahí quedó la cosa. Y durante la carrera sí que la hice en catalán, pero yo no tienes que hablar en catalán. O sea, las clases eran en catalán, el examen, las preguntas en catalán, pero respondía en español y entonces sí que lo entendía, se entiende todo, ¿no? Yo creo que eso cualquier persona que sea nativo en español, al cabo de una semana o dos entiende el catalán. Hablarlo tienes que poner también de tu parte. Y yo con tanto viaje y la carrera estaba hasta arriba, no dediqué tiempo a aprender catalán. Y en Inglaterra, ¿qué tal fue tu experiencia con el inglés? En este sentido, con el campo lingüístico. Eh, Vista a posteriori, el cambio fue brutal, ¿no? Cuando comparo cuando llegué allí y cuando me marché, vi las diferencias. Lo que hay una cosa que a mí me sorprende de los, bueno, no me sorprende, ¿no? Pero que los ingleses, desde mi punto de vista, son así, es que no dan por hecho que tú vas a hablar inglés, sobre todo si estás en Inglaterra. Igual en España son más abiertos, ¿no? Si alguien viene de fuera y no habla español, sí que hacemos un esfuerzo por entender, incluso ayudamos o chapurreamos el inglés como podemos y nos hacemos entender. Mi sensación allí fue que ellos esperan que tú hables inglés, lo cual te fuerza a aprender inglés, pero claro, también te da un poco de presión, ¿no? Al principio sobre todo. Ujú. ¿Tu nivel antes de llegar a Inglaterra cuál era? ¿Cómo lo definirías tú? Un B2, tenía un B2, sí, sí. Creo, mm, sí, creo que hice el examen unos pocos meses antes de ir para allí, porque en la Fundación Mona, donde hice las prácticas, mis compañeros eran de diferentes lugares de Europa. Ahí, pues fue la primera vez que realmente tuve que hablar inglés. Y un poco a raíz de eso me puse también un poco las pilas yo mismo y me puse a estudiar inglés. Y creo que unos meses antes estudié el B2. O sea, hice el examen del B2. Mm, Muchas veces, bueno, ahora los últimos meses no estoy muy al tanto, pero cuando yo estudié en la universidad, tener un B2, un Ujú, diploma, no significaba que hablases o por lo menos tuvieses ese nivel. ujú. En tu caso, ¿cómo era? Yo creía que sí, que tenía ese nivel. Luego llegué a Inglaterra y dije, bueno, a ver, sí, yo les entiendo, pero ellos a mí no me entienden. Eh, es complicado también porque también depende qué acento has aprendido, ¿no? Y Inglaterra, a mí me gusta más el acento que tienen que el acento americano, por ejemplo, pero me parece mucho más fácil de entender el acento americano que el inglés británico. Y sí, sí, sobre el papel tenía un B2, que en B2 en teoría puedes trabajar, ¿no? Es como es la base, ¿no? Para ser trabajador en el extranjero o en donde el país en el que estés. Pero yo vi que me faltaba. No es lo mismo un B2, un C1, un A, lo que sea, sobre el papel que en la realidad. Cuando vas a esos países, nos pasa también mucho aquí en España, ¿no? Que la gente viene aquí y dice, pero habláis muy rápido, o tenéis acento, no entiendo lo que decís, aunque yo tenga un B2 también en español, pues lo mismo pasa en inglés. Es algo que yo creo que se alcanza rápido cuando te fuerzas a estar en ese ambiente, porque al final, si todos los inputs que recibes son en inglés, pues lo acabas cogiendo, el oído se hace a ello. Pero hay que darle un tiempo, unas semanillas al menos para adecuarte a ello y luego ya enlazar también. ¿Crees que tuviste problemas con el idioma entonces? Problemas, no diría problemas, dificultades, sí.
Problemas, no, sí que hubo cosas de decir algo y que no quede claro, pero tú sí, 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 ha quedado claro y luego darte cuenta de que era mejor, es mejor decir la verdad, ¿no? Siempre que puedes, no, siempre pasa que a veces igual por vergüenza, por pudor, decimos que hemos entendido algo, pero luego cuando estás haciendo la tarea que te han explicado, por ejemplo, y te das cuenta de que tienes una duda de algo que no te ha quedado claro de lo que te han dicho, pues al final el que lo pasas mal eres tú, ¿no? Entonces sí que hubo dificultades y yo creo que también es culpa de eso, ¿no? De ese pudor al principio. Una vez pasada esa barrera y que te dé igual ya pedir ayuda, decir, perdona, no lo entiendo, sé que te he dicho dos veces que no entiendo, pero es que no lo entiendo de verdad. La gente en general trata de ayudarte. Eh, Yo te entiendo perfectamente porque me pasó siempre las veces que he salido fuera de España. Al final vayas a Francia, Italia, Alemania, el idioma que hables, al menos al inicio, Ujú. no es el de cada país, sino es el idioma común, ¿no? De la Unión Europea, Sí. el inglés. Y el inglés que aprendemos en el instituto, en el colegio, no es el mismo, como le comentas tú, que luego está o que luego o que se habla en realidad en Inglaterra, al menos. Sí. Recuerdo que también en Irlanda tuve yo muchas confusiones. Ya tenía un buen nivel, pero aún así era muy difícil entenderles. Hombre, ahí también el acento es más difícil que el británico, te diría. El escocés también. El escocés todavía estoy a medio camino. Sí, 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 no, eso es otra liga ya. Bueno, pues nos habíamos quedado en tu estancia. ¿Cuánto tiempo había sido por Cornualles era? Ujú. ¿Cuánto tiempo fue ese periodo? Un año entero. Un Ujú. año. Cuéntanos, ¿qué aprendizaje más valioso pudiste obtener de ahí? A ver, formal el inglés, eso no hay duda, ¿no? A ese nivel, en lo que es el currículum, digamos, pues el inglés mejoró, eso es obvio. Siempre me queda más por mejorar, es algo que, que sí que voy viendo, pero luego también un poco la experiencia de estar solo ya no solo en una ciudad diferente, sino en un país diferente, donde no tienes familia, no tienes los recursos, no conoces algo tan sencillo como ir al médico, no sabes cuáles son los procesos que debes hacer. Hoy en día todo se puede ver por internet y puedes preguntar, ¿no? Pero sí que me chocó, pero me gustó a la vez el hacer las pequeñas cosas, ¿no? Esas pequeñas cosas de voy a subirme al transporte público, no sé muy bien dónde tengo que ir, quiero preguntar, pero me da miedo el vencer estas pequeñas barreras de pequeñas tareas que tienes que hacer o pequeños mm, eventos que suceden todos los días y ver lo diferente que puede ser, ¿no? Hacerlo eso en otro país. También yo creo que te abre un poco más la mente de cara a cuando vuelves al tuyo y ver gente que viene de fuera, ¿no? Y que pasa por lo mismo, pero en tu país. Igual yo creo que ayuda un poco a abrir la mente y decir, toma todo con calma, esta persona igual no sabe por qué eso se hace así en España, porque es algo totalmente nuevo para él o para ella. Y yo creo que en ese sentido viene bien, ¿no? Es un cliché, ¿no? Pero es el abrir un poco la mente, siento que el ir fuera te abre la mente en ese sentido. Recuerdo la primera vez que llegué a Dublín y yo también iba con un objetivo similar al tuyo, mejorar el idioma. Ujú. Iba a trabajar a un colegio, por lo que eso, me esperaba aprender inglés, no solo el británico, sino también con un acento un poco diferente, ¿no? El irlandés. Pero al llegar a Dublín, andaba por las calles y escuchaba español, 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 Ya. español de México, español de cualquier parte de Sudamérica. Y claro, es lo que tú comentas, al final es enfrentarte a esos pequeños obstáculos, aunque no tengas nada o que tengas una base muy pequeña de Ujú. inglés, pero obligarte a seguir para adelante, porque si no te estancas y no creces, o sea, en cualquier aspecto, ni en el lingüístico, ni en el personal, ni en el Ujú. profesional. Sí, sí, sí. Entonces creo que sí, al final tenemos que obligarnos o aventurarnos, ¿no? A superar todos esos obstáculos. Sí, sí, además eso, cuando estás solo, eso o lo haces o te quedas como estás, ¿no? No, nadie te va a sacar las castañas del fuego. Pero es algo que yo creo que a nivel personal te ayuda a crecer mucho. Y luego también, pues como tú dices, se aplica a nivel profesional, ¿no? Si me das a ser un poco proactivo y estas cosas, eso se refleja en tu trabajo también. Y yo creo que en ese momento tampoco te das cuenta. Sí, te das cuenta cuando miras para atrás. Sí, sí. En el día a día dices, qué mal lo he pasado hoy en el bus o en el supermercado. Pero luego cuando miras para atrás y dices, jolín, hace 2 meses esto no lo hubiera hecho. Ahí es cuando te das cuenta de ello, sí, sí, sí.
Bueno, vamos a recapitular. Ujú, Nos encontramos en que estuviste un año en Cornualles. ujú. Después, ¿cuál fue el siguiente destino? ¿O qué hiciste? Volver a España. Eso fue, hice el voluntariado en 2018-2019. Volví a España en 2019 y empecé un máster en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ujú. Es un máster de un año. ¿De qué es el máster? ¿Relacionado con biología? Sí, hice un máster de Ecología Terrestre y Gestión de la Biodiversidad. Fue 2019-2020, te puedes imaginar lo que pasó en 2020. Fue un año especial para todo el mundo. Y sí, sí, fue el año, o sea, durante ese máster hice las prácticas también de la carrera en las quería ver, bueno, empecé a hacerlas en Bélgica con un Erasmus, en las prácticas del máster, perdón, para hacer el trabajo final de máster. Pero ¿Quiere decir que te trasladaste a Bélgica? sí, en marzo de 2020, el 1 de marzo, sí, el 1 de marzo de 2020 me moví a Bélgica. Pero está... Ah, Eh, no, la cuarentena empezó el a 15N, ¿no? mediados de marzo. Sí, sí. El 30 de marzo me volví a España Ah, jo. por esto, ¿no? Pero sí, hice una semana de Erasmus normal, digamos, bueno, no era Erasmus de estudiar, sino Erasmus prácticas, ¿no? De estar en un laboratorio de biodiversidad allí en Gante. Y al cabo de una semana ya se empezaba a ver que la cosa no iba bien. Fueron unas semanas de estar en casa de encierro, digamos, a ver si la cosa mejoraba, porque no, pues, las primeras semanas nadie tenía claro, ¿no?, a dónde iban las cosas. Pero nada, al final, la última semana de marzo de ese año me volví a España. Fue un avión que íbamos 4 personas, 4 repatriados. Y, y nada, acabé el máster, acabé el TFM también lo acabé, pero lo acabé desde casa en Barcelona, fue ya algo mucho más de análisis de datos en vez de tanto trabajo de campo, ¿no? Trabajé con datos que ya estaban recogidos hace tiempo y simplemente pues me dediqué a analizarlos, a escribirlo, pero ya desde casa. ¿La universidad os dio algún tipo de facilidad? Me refiero a esos 3, 4 últimos meses de clase, que obviamente no estuviste realizando ese trabajo de campo, sino como has comentado, Ujú. pero la universidad dio la cara en algún momento. Bueno, ahí, como estaba con dos universidades, ¿no? Por un lado la mía, que era la de Barcelona, y por otro lado la de Gante, sí que las dos de alguna forma respondieron. Bueno, igual no la de Gante, sino mis compañeros o mis supervisores de la Universidad de Gante vieron la situación que había y se adaptó un poco el trabajo de mi trabajo final de máster y sí que pude remodelarlo hacia algo que pudiese realizar. Así que por su lado sí. Y luego la Universidad de Barcelona ya no, digamos, no tenía clases con ellos presenciales, entonces no había mucho que adaptar. Pero sí que de cara a la presentación del trabajo, sí que ofrecieron la oportunidad de hacerlo en remoto. Y entonces, pues bueno, era eso o no hacerlo, yo creo. Y eso sí que lo facilitaron, sí, sí. Y después, o bueno, durante esa época o ese año catastrófico, 2020, estábamos junio, mayo, junio, en verano y los sucesivos meses que se te presenta. ¿Qué es lo que haces? Es un momento complicado, ¿no? Porque justo en un momento cuando ya acabo el máster, o estoy acabando el máster, que es cuando quieres saltar al mundo laboral, ¿no? Es como todo está cerrado y no hay nada. Am, sí que fue un poco estresante en ese sentido, ¿no? Porque tienes ganas de trabajar, quieres mandar currículums, pero puedes hacerlo, pero da igual que lo hagas porque está todo cerrado. Entonces no había muchas oportunidades. En biología en general no hay muchas oportunidades. Si ya encima le pones una pandemia, pues se complica un poco más todo, ¿no? Pero bueno, aproveché el momento también para hacer cosas que me faltaban, como sacar el carnet de coche, por ejemplo. Y pues ir buscando un poco lo que hubiese. Pero sobre todo me enfoqué bastante en sacarme el carnet de coche. Y el año siguiente, el 2021, empecé a trabajar en Barcelona para una consultoría, a Capgemini, y como consultor para una empresa farmacéutica, en tema de validaciones, de procesos que tenían ellos. Y ahí estoy trabajando 9 meses hasta finales del 2021. ¿Pudiste entrar como biólogo? ¿Quieres decir? Tomaron en cuenta que hubiese estudiado biología, pero el trabajo no hacía falta ser biólogo. O sea, Ah, hacía falta tener un buen feeling con las nuevas tecnologías, bueno, con ordenadores y todo esto, y saber un poco seguir procesos, pero no... Pedían gente que tuviese una carrera científica, ujú. pero sinceramente no creo que hiciese falta.
O sea, sí, saber un poco manejarte con ordenadores y eso, y saber em, o estar dispuesto a aprender cosas nuevas, pero la carrera en sí, aunque la pidieran, no va a realizar, yo creo. Entonces, este fue oficialmente el primer paso en la vida, en tu vida profesional, El primer paso más el que, primer sí, trabajo, el primer empleo. bueno, no el primer empleo, porque sí que había hecho cosas antes estoy trabajando aquí en Regma, por ejemplo, o también en un bar, muy poco, pero tuve otros trabajos pequeños, pero sí el primer trabajo de verdad, por así decirlo, no un trabajo de verano, un trabajo para apoyar los estudios, sino un trabajo. Sí, Ujú. sí, sí. ¿Y qué nos puedes contar de ello? ¿Qué es lo que más valoras de aquel tramo de tu vida? El trabajo en sí, decir que no me gustaba mucho, lo hacía porque era lo que había, pero tenía una cosa buena y no sé si nueva, pero para mí por lo menos nueva en ese momento, que era trabajar desde casa. Ah, Entonces, eso sí que lo valoro, eso me gustó, porque era muy cómodo, la verdad. Pero el trabajo en sí no me gustaba mucho, la gente era maja, pero el trabajo me aburría un poco. Y a la vez también empecé a estudiar algo paralelamente. Entonces, no es una época que recuerdo con especial cariño, más allá de, bueno, es el primer trabajo, pues ganas algo de dinero, está bien, siempre no te puedes permitir caprichos, esas cosas, pero sí, el trabajo en sí tampoco me cambió la vida. algo efímero, pero que Sí, puedes recordar. sí, 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 desde luego. Nos comentabas que estabas estudiando algo paralelamente. Ujú. ¿Qué era? Dos cosas. Principalmente empecé a hacer, cuando acabé el máster empecé a estudiar desarrollo de aplicaciones web, programación web, y una FP online. Y que estuve haciendo también eso cuando trabajaba. Y también empecé a estudiar un poco de alemán. Nuevamente, con el programa Erasmus también hay otro tipo de becas que son para estudiar idiomas. Si te quieres ir a un país X y quieres estudiar el idioma de ese país antes de ir, el programa Erasmus, ese programa se llamaba EURES, creo recordar. Euros. Te da, al menos cuando yo lo miré, hasta 2.000 euros para hacer cursos de idiomas. Entonces hice la solicitud, me dieron la beca y pude estudiar alemán con ellos, o sea, de forma también online, pero tenía una profesora particular. Ah, Y empecé a hacer un poco todo eso, ¿no? Combinar el trabajo en Capgemini con estudiar programación, que no era muy exigente, la verdad, en el CFP que yo estudié, y estudiar alemán. bueno, ya lo has comentado brevemente, pero ¿podrías con todos, con estos tres líneas, digamos, de trabajo a la vez? Sí, o sea, no lo volvería a hacer si pudiese, pero poder podía, porque al fin y al cabo las tres cosas eran online. Entonces no Ah, tenía que gastar mucho tiempo en claro. otras cosas. El, o sea, el trabajo eran 8 horas, eso era fijo, no 8 horas diarias. Luego alemán eran creo que 2 días a la semana, 1 hora y media cada día. Ah, Entonces, o sea, es muy bien luego de ver y esas cosas, desde luego, pero eso tampoco me llevaba mucho tiempo. Y la FP sí que eran 5 horas de clases a la semana y luego el resto trabajo autodidacta. Entonces, sí que eso era un poco más apretado, digamos, con con el trabajo. el trabajo, pero la programación como me gustaba y la hacía también como hobby, ¿no? Había empezado a programar durante la carrera, y fue el primer contacto que tuve con la programación. Es algo que me gustaba hacer, entonces no me costaba tanto. Si no me hubiese gustado, había asignaturas que, por ejemplo, sí que no me gustaban, esas se me hacían más duras, pero justo en esa época que coincidió con el trabajo este, no coincidieron tantas asignaturas que no me gustasen, entonces no fue tan difícil. SFP creo que dura un año o 2 años. dos. ¿Por qué tomaste esa decisión de, ya habías estudiado, Ujú, habías estudiado la carrera de biología, un máster? ¿Por qué ese cambio? Has mencionado que ya te gustaba ujú. bueno, durante años previos, pero claro, ya estamos moviéndonos en un campo totalmente distinto. Aparte de que de que para ti era como un hobby, Ujú. ¿hay algo más detrás? Bueno, es un poco volviendo atrás a cuando acabé el máster. Como te digo, acabé el máster cuando estábamos ya en la calle tras la pandemia, pero un mal momento igualmente, ¿no? Entonces no había mucha perspectiva laboral y tampoco quería quedarme parado sin hacer nada.
y empecé a estudiar la FP. Y la empecé a estudiar porque me gustaba la programación. Había aprendido durante el máster que, pues, lo básico de programación y me gustó. La verdad es que me había gustado mucho hacer los deberes incluso de programación. Entonces dije, pues ¿por qué no? Ahora que tengo este tiempo, tampoco quiero, digamos, no tirar el tiempo. Es algo que se aplica a la biología. Al final, si en biología se analizan muchos datos, entonces el lenguaje de programación, o sea, la programación en general se usa bastante. Y al ser algo que me gustaba, algo que podía aplicar y tenía el tiempo que no quería perder, fue lo que me hizo empezar con ello. Y también era como una especie de plan B, ¿no? Bueno, pues si la biología no funciona por X o por A, la programación me gusta, lo voy haciendo de mientras. Y si lo acabo bien, si no lo acabo también. ¿Y el alemán? El alemán, empecé porque tengo mi pareja actual y con la que estaba entonces también, que es la misma, es alemana. Entonces también me entró un poco por ahí, ¿no? El inglés, no que sea un experto en inglés, cometo muchos fallos, pero me sentía como que ya había llegado al nivel que quería llegar. Se me puede aprender más, desde luego, pero me había gustado la experiencia de haber aprendido inglés en esos últimos años, sobre todo, ¿no? Cuando había tenido la motivación de aprenderlo. Entonces, con alemán, bueno, era un nuevo reto, ¿no? Pues quiero aprender un nuevo idioma. La verdad es que las opciones eran francés o alemán. Tenía pareja alemana y en el futuro me hubiera gustado haber seguido a España, ¿no? En ese momento. Y las opciones que veía por mapa, pues Alemania era una que empujaba con fuerza, sí. Ujú. Y después de esto, ¿cuál es lo siguiente que haces? Pues irme a Alemania. Sí, acabé en 2021, digamos en diciembre al final, ya dije que dejaba el trabajo en el que estaba, en la consultoría, y en enero me mudé a Alemania. Había hecho antes una entrevista con un parque de monos otra vez para trabajar allí en Alemania y me cogieron. Entonces en enero me mudé a Alemania y empecé a vivir allí. Bueno, al principio fueron un mes de llegada sin tener que trabajar, sino simplemente adecuarme un poco al país. Y creo que en marzo, si no me equivoco, es cuando empecé a trabajar en una nueva empresa. ¿De biólogo trabajabas? Ne. Era un parque de primates. No era un centro de rescate, que es lo que yo estaba trabajando previamente, sino tampoco era un zoo per se, pero era más parecido a un zoo que a un centro de rescate. Era una montaña de bueno, no sé, no me acuerdo qué grande era, pero era una montaña con unas vallas alrededor de ella, de varias hectáreas, y dentro de esa montaña había 200 macacos de berbería. Los monos con los que yo estaba trabajando antes y estaban sueltos por ahí en el parque. Y en el parque tiene un camino, que es simplemente un círculo, y por ahí pasan los visitantes del parque. Digamos, los monos están sueltos, pero no se permite un contacto entre mono y visitante, y los monos han aprendido a respetar eso, y los visitantes están en proceso de aprenderlo, ¿no? Y mi trabajo era estar en este camino, dando información a los turistas que venían, o a los visitantes del parque en general, y también un poco vigilar, ¿no? Pues que los monos no hiciesen cosas que no deberían hacer, y también a los visitantes que no tocasen a un mono, por ejemplo, que no les diesen de comer. Y yo creo que fue un gran paso, ¿no? O sea, empezaste ya en Alemania con, no sé, de manera muy fuerte, pero no sé si podrías compartir con nosotros cómo encontraste esta oportunidad, porque claro, vas a un nuevo país, Ujú. primero, no hablas el idioma, contabas con el soporte de tu, iba a decir compañera, de- de- De mi novia. contabas con el soporte de tu pareja, Ujú. pero claro, luego, si nos enfocamos más al sentido laboral, es otro inconveniente. Ujú. Entonces, ¿cómo encontraste este primer trabajo allí en Alemania? Bastante, ahora que lo recuerdo así mirando atrás, bastante sencillo, en verdad. Am, Puse en Google centros o sea, quería trabajar como biólogo, ¿no? Puede ser, o como programador como segunda opción. Y busqué un poco, lo primero que busqué, o de las primeras cosas que busqué, como tenía experiencia con primates, fue centros de rescate de primates en Alemania. Y me salió esto, que, como digo, no es un centro de rescate, pero sí que tiene que ver mucho con primates. Y la verdad es que no recuerdo haber tenido que enviar muchos currículos en general en ese momento. Mm. Ah, y salió bastante fácil.
Yo estaba sorprendido porque mi nivel, cuando hice la entrevista, la hice en inglés y una pequeña conversación en alemán, pero tenía un A1. O sea, Mm. no podía conversar mucho en alemán. Y me cogieron y... Sorprendentemente. Sí, 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 yo no daba un duro por mí porque era en alemán, ¿no? Era un trabajo que al fin y al cabo era dar información a turistas alemanes o austriacos o suizos que todos hablaban alemán. Muy diferente, además. Muy diferente además, sí, y tanto. Y la verdad es que eso fue sencillo. Luego viviendo en Alemania, curiosamente, cuando tenía que buscar trabajo allí, no ha sido tan sencillo. Pero eso fue, yo no recuerdo haber enviado muchos currículos en ese momento. En ese momento. Ahora, o sea, ¿quieres decir que actualmente es más difícil? Mm, Cuando he tenido que cambiar de trabajo, buscar prácticas, cuando estoy haciendo las prácticas de programación, tuve que enviar mucho más currículum, sí. Pero tal vez porque era otro campo Otro profesional. ambiente, sí, otro sector. Al fin y al cabo, el sector al que yo iba era mm, de sector servicios, digamos, Mm. relacionado con el turismo. Y para eso, incluso a día de hoy, todavía hay mucha demanda. Faltan muchos profesionales en ya temas de restaurantes y bares, ya ni hablemos, ¿no? Pero yo lo hice en una región de Alemania, que es el lago Constanza, que está al sur, y es una región muy turística de Alemania. Mm. Entonces falta mano de obra, sobre todo en la temporada alta, ¿no? Y iba a un sitio que abre eso de abril a no, octubre, creo. O sea, temporada, digamos, de turistas de verano. Y, y fue relativamente fácil, sí. Pero yo creo que fue por eso, porque era sector turístico, sector servicios. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Pues estuve eso desde marzo hasta noviembre. Ah, Sí, digamos, los meses estos de trabajo y luego un mes antes y un mes después para temas de formación y cosas de estas. ¿Y después qué hiciste? Pues acabé el trabajo este en noviembre, como te digo, y ya un poco desde verano había estado buscando un sitio para hacer las prácticas de programación de la FP que estaba haciendo, porque solamente me quedaba ello. Había ya estado estudiando mientras tanto todo lo que me faltaba y quería hacerlas en Alemania, quería quedarme allí. Entonces, como te digo, desde verano había estado buscando un sitio para hacer las prácticas y lo encontré y, digamos, acabé en noviembre, pues en febrero de 2023 es cuando empecé las prácticas de programación en Nuremberg. ¿Pero las prácticas las hacías con qué organización? ¿Con la universidad? ¿Con...? Empresa. Bueno, al menos en mi FP tú podías o que ellos te eligiesen el sitio o Vale, vale. te diesen una opción de su bolsa de empleo, que significa esperar esperar mucho tiempo para que te den lo primero que encuentren, o buscar tú activamente algo. Yo en general, en la carrera, en el máster y luego en la FP, siempre he buscado algo que yo prefiriese Mm. y, y eso es lo que estoy haciendo ahí también. Y al final encontré una empresa eso, de Nuremberg, pude hacer las prácticas. Ujú. ¿Y qué tal con tus compañeros? Porque, bueno, aparte de que era, sí, era el primer trabajo en programación, ¿verdad? Ujú, sí. Aparte de eso, de tu primera experiencia en este campo, con el idioma, cuéntanos. La verdad es que en cuanto a idioma iba mucho más relajado, porque el primer trabajo, como te digo, era un trabajo de hablar y tenía que activamente hablar al cliente, no al visitante. Y eso sí que fue estresante, ¿no? Porque ahí iba con un nivel A2, A2 como hablábamos antes, ¿no? A2 en papel. En la realidad no sé lo que era. Y ahí aprendí mucho, porque al fin y al cabo cuando estás todo el rato hablando con alguien, con gente constantemente en el ambiente laboral, aprendes mucho. Entonces, al segundo trabajo, a este de programación, fue mucho más relajado, porque ya era hablar en alemán, sí, pero en un equipo interno. Entonces, al fin y al cabo, acabas construyendo relaciones profesionales y personales con la gente y te dan ese espacio, ¿no? Para que, de paciencia, de darte tiempo para que aprendas el idioma, para que te adecues al equipo. Entonces fue mucho más sencillo en ese sentido donde hice las prácticas que el primer trabajo, que era cliente, que era gente que cambiaba constantemente. Entonces, tú como visitante o como cliente en un establecimiento, no sabes la historia de la persona que te está atendiendo. Entonces, a veces depende de la persona, hay gente que no tiene paciencia, que viene con prisas, les da igual, pero cuando estás en un equipo, llegas a conocer a esa persona y sabes, oye, igual si hablo con Pablo, pues necesito un poco más de tiempo. Y no hubo problema en ese sentido. Me siguió para seguir aprendiendo también, pero yo también iba a un nivel más alto, ahí tenía ya un B1 de alemán, entonces iba mucho más relajado también. ¿La empresa en la que trabajabas era, o bueno, tenía plantilla más internacional, más propia alemana? ¿Cómo era?
Era, salvo yo y otra persona, 100% alemana. Eran 40 personas, 50 personas. Oh, Digamos, de desarrolladores no éramos tantos, éramos 10, 15. Y eran todos alemanes, excepto otro compañero. Y hablamos en alemán, sí. ¿cuál era tu función o tus funciones? Desarrollador full stack. O sea, yo hago la parte, digamos, de cliente, de que desarrollamos dos aplicaciones principalmente en mi equipo. Y yo hacía la parte de programación de lo que ve el usuario en la interfaz de usuario, el frontend. Y luego también hacía un poco, aunque no tanto, de la parte de backend, de bases de datos, de servidores, de conexión con servicios externos. Entonces yo era full stack, es un poco que me hacías un poco ambas funciones, aunque yo estaba mucho más, estoy mucho más enfocado en la parte de usuario, de frontend. ¿Y vuestra empresa trabajaba con empresas nacionales, o sea, alemanas, con Europa, con el resto del mundo? La empresa, digamos, tiene dos líneas de servicio principales. Por un lado están las bombas de calor. Al final hay mucha presión por parte de los gobiernos europeos de reemplazar el sistema de calefacción de las casas o de las empresas, digamos, por algo eléctrico. Entonces las bombas de calor cumplen esa función y es algo que se dedica en parte mi empresa, aunque yo en esa parte no he trabajado, pero bueno, tiene esa parte. Y la parte en la que yo estaba es la de software. Eh, Perdón, las de bombas de calor sí que eran para clientes 100% alemanes, sobre todo empresas alemanas. Y luego mi parte es de software para, por un lado, para procesos industriales, que tiene un cliente, pero es Siemens, entonces es alemán también, aunque sea internacional alemán. Y por otro lado, tiene el otro software con el que yo he trabajado, tiene que ver con logística, con temas de construcción. Y ahí también los clientes eran alemanes, aunque había algunos austriaco y suizo, pero bueno, todos habla alemán. ¿En qué año nos movemos ya? ¿22 23 y ahora. O actualmente? sea, ahora he dejado esta empresa literalmente ahora, pero sí, he estado, después de las prácticas, que hice 2 meses de prácticas, en abril del 2023, que es cuando acabé las prácticas, empecé como trabajador fijo y hasta ahora. Y bueno, estamos grabando a finales del 24 de diciembre. Lo publicaremos de aquí a 3 semanas más o menos. Ujú. La nueva empresa sigue la misma línea de trabajo que la anterior. ¿Qué diferencias hay con esta que nos acabas de mencionar? Pues la nueva empresa, la verdad es que tiene buena pinta porque tiene que ver también con temas de biología. Mi trabajo es de programador, estoy de front-end developer, o sea, 100% programación, pero es una empresa que se dedica a mover inversiones bueno, de empresas principalmente a proyectos de sostenibilidad. Entonces nosotros somos un poco la parte que está en medio, facilitando las plataformas para que los proyectos o las ONGs o los parques naturales, lo que sea que esté en la parte de sostenibilidad, pueda meter sus datos en la aplicación y nosotros podamos crear un mapa virtual por ejemplo, del terreno, qué unidades de medioambientales, qué biodiversidad está allí y podamos un poco medir todos estos valores y con ello crear un mapa en el que las empresas puedan ver lo que tienen y de alguna forma hacerlo atractivo, de forma que puedan invertir dinero en esos proyectos para que puedan seguir adelante. Y entonces la empresa en la que yo voy a trabajar crea esta aplicación que es, como te digo, es esta forma de meter los datos y crear un mapa y luego de crear como una pequeña bolsa de valores a nivel de inversión en la que pueden invertir las empresas como si fuese, no es lo mismo obviamente, pero como si fuese una bolsa de inversión normal. Y eso se refleja de alguna forma en digamos, en la nómina o en el trabajo de los trabajadores. No tenemos hasta donde, no, o sea, tenemos, digamos, la nómina habitual. Ujú. Me gusta que haya llegado casualmente a este mundo de las inversiones, como te comenté, y antes de dar el paso, em, vamos a hablar un poquito de inversiones, que el otro día hablábamos y Ujú. la verdad es que desconocía este conocimiento que posees, pero bueno, para terminar esta sección, me parece, no sé, me parece bastante destacable
esa fuerza que has tenido para nunca pararte, para nunca estar quieto, para Ujú. seguir adelante. Muchas veces, muchos amigos que tenemos seguramente en común en España, simplemente ven España o Cantabria y ya está. Pero claro, si no puedes encontrar tu futuro, tu destino aquí, hay más, el mundo es muy grande. Ujú, sí. O sea, yo también, al igual que tú, tuve que viajar por Europa. Al final siempre volvemos, pero creo que eso, que hay que dar el paso, hay que atreverse. Ujú, Y bueno, tú sigues haciéndolo. O sea, te acabas de cambiar de empresa, ujú. eh, sigues hablando alemán, sigues mejorando alemán. De momento, sí. Y bueno, que espero que sigas así, que continúes en esta trayectoria, que yo creo que algún día, esperemos que cerca, te encaminarás otra vez en el marco de la biología. Si no Ujú. es así, pues bueno, sigues aún trabajando de manera casi paralela Sí. con tu profesión. Pero bueno, creo que tienes un buen porvenir y lo estás realizando tú mismo, lo estás construyendo tú mismo. Ujú. Y bueno, ahora sí me gustaría eh, mm, debatir un poco brevemente, porque ya se nos va la hora, sobre las inversiones. El otro día hablábamos que habíamos quedado para tomar un café, Ujú. que claro, sorprendentemente, bueno, como te comentaba, tengo varios amigos de mi edad, de 25 o 35 años, que nunca o nunca habían pensado en temas de invertir o directamente desconocían ese mundo. De hecho, yo lo empecé a conocer hace 6 meses, Sí. tampoco es mucho. Ujú. Pero claro, tú tienes 20 9. Casi. 29, tú tienes 29, que me comentabas que ya llevabas cierto recorrido por conocimiento, por pequeños pasos, Ujú. desde hace 3. Sí, más o menos, sí. ¿Cómo surge esa curiosidad por el mundo de las inversiones? Mm, ¿Cómo? No sé si hay... O sea, siempre he sabido que estaban allí, ¿no? Siempre, al menos oyes cuando pones la televisión o el telediario, siempre hablan de la bolsa, de las acciones del IBEX 35 aquí en España. Entonces siempre he sabido que estaba allí, pero nunca había interesado mucho por ello, hasta que empiezas a ganar dinero. Entonces, no sé, por un lado piensas lo típico, ¿no? De que al final los precios van subiendo, la inflación sigue ahí, constante, y tu dinero si está en el banco va perdiendo valor. Entonces, en mi caso fue como algo natural, ¿no? Estoy ganando dinero, pero que en verdad no estoy dando para nada, porque, digamos, bueno, obviamente pago mis gastos y todo esto, pero luego te cae un ahorro a final de mes. ¿Qué haces con ello, no? Lo dejo en el banco y ya está, pero sabes que a largo plazo ese dinero va perdiendo valor debido a la inflación. Entonces, un poco a través de ello y de curiosidad propia, empecé a investigar qué es esto de la bolsa, cómo funciona, a interesarme por ello. Y así es que un poco como empezó todo, la verdad. No hubo aparte de ello un momento que diga, ahora he hecho el clic. Ujú. Yo lo comentaba con una agente inmobiliaria, creo que era, que claro, lo que tú dices, al final tienes que autoformarte para saber en qué inviertes o en qué estás metido, en dónde se va a ir tu dinero, porque Hmm. puedes invertir en cualquier cosa, de hecho entras a Google y salen mil opciones, pero claro, lo que vayas a hacer, tienes que hacerlo con conocimiento, con Ujú. formación y, y al menos lo que yo opino es que en la sociedad española, al menos en lo que conocemos nosotros, donde hemos estudiado, de educación financiera, nada, cero. Ujú. Sí, sí, sí. Y creo o sea, que debería cambiar ese aspecto porque al final todos pertenecemos a la misma sociedad, necesitamos crecer como grupo, pero claro, si no hay esa información, al final vamos a acabar siempre de la misma forma. Sí, sí, sí. Una de las noticias más actuales, de hecho, es que, bueno, actuales y de hace años, los jóvenes no pueden acceder a la vivienda, no Hmm. tienen ahorros, no tienen trabajo. Hay trabajo, puede haber ahorros, pero no los hay. Sí. ¿Por qué crees que es esto? No, como tú dices, tienes razón, ¿no? Sí que falta un poco, al menos en España, yo como lo veo, o desde lo que ha sido mi caso, de educación financiera. No recuerdo haber tenido ninguna clase en el instituto, por ejemplo, sobre esos temas.
Pues ya sin irse ya a temas de bolsa, sino temas más sencillos, como qué es la declaración de la renta, por qué hay que hacerla, o por qué pagamos impuestos, dónde va ese dinero, cómo se gestiona. Falta esa información. Entonces, cuando a ti no te han enseñado sobre ello, si no tienes curiosidad sobre esos temas, pues no vas a hacer nada por cambiarlo, ¿no? Mm. Y yo creo que todo, ya no solo en tema económico, pero en cualquier cosa, parte un poco de la educación. Y sí, sí, falta y creo que ese es el problema. Sí. Vale, tal vez se nos acabe el tiempo, tenemos poquito ya. Tal vez en un futuro podamos hablar un poco más de inversiones futuras, de proyectos, pero ¿te gustaría añadir algo más acerca de las inversiones? Si, por ejemplo, yo creo que toda esta experiencia, vivencia que nos has contado sobre tus inicios desde la parte universitaria hasta tu actual Ujú. momento, situación en Alemania, puede servir de inspiración, de motivación para, bueno, no solo para jóvenes, sino para gente que esté intentando dar ese primer paso. A esa gente, como te comento, jóvenes o no tan jóvenes o Ujú. adultos, ¿qué les recomendarías? Am, pues que hoy en día, pues solo tenemos, por suerte y a veces por mala suerte, mucha información. Es muy fácil encontrar información sobre lo que quieras. Eh, Simplemente si crees que va a ser un problema, que en el futuro puede ser un problema, por ejemplo, que no pueda comprarme una casa, que tendré una pensión, no tendré una pensión, pues igual más que esperar a que eso se solucione solo, intentar hacer algo por ello, ¿no? Y yo creo que empezar por informarte, que sea leerte un libro, escuchar un podcast, ver un vídeo. Y luego a partir de ahí, si crees que merece la pena seguir por ese camino, pues seguir informándote en ello, ¿no? Y no tienes por qué hacerlo solo, si no te quieres meter en estos problemas de eso, pues, de qué hago con mi dinero, dónde lo meto, dónde empiezo a formarme. También hay gente que te puede ayudar, hay profesionales que se dedican a ello, ¿no? Y lo que sí que haría sería no ir solamente, por ejemplo, a tu banco y ver qué hago con mi dinero, sino contrastar opiniones. No contrastar la opinión de alguien que no, de tu cuñado que no tiene ni idea, sino de alguien que esté un poco metido en el tema, pero que no igual, que tenga una visión imparcial sobre ello, que no tenga por qué sacar un rédito económico, o que le pagues una vez y punto, pero que no sea una persona que te va a vender un servicio, porque al final ya no sabes hasta qué punto ese servicio es algo realmente bueno, que puede ser el caso perfectamente o no. Eso es lo que yo creo que parte todo un poco de la información y la educación, sí. Tú ya llevas 3 años autoformándote de manera autodidacta. Mm, ¿Cómo nos recomendarías empezar? ¿Hay alguna forma? Para cada persona es una situación distinta. ¿Qué opinas? Yo lo que recomendaría, por haberlo hecho yo mismo, es no lanzarse a la piscina y decir voy a invertir dinero en X compañía o en X índice o lo que sea. Primero lee un poco o infórmate un poco y luego ya sí se da el paso, pero no tener prisa. Sí que desde luego cuando antes empieces pues mejor, ¿no? Al fin y al cabo el tiempo juega a tu favor, pero no tener prisa por quiero empezar ya, voy a meter mi dinero en lo primero que vea, sino infórmate realmente si esa opción que tú, en la que quieres meter tu dinero realmente merece la pena, realmente se adecua a lo que tú quieres. No es lo mismo que yo quiera invertir para comprarme una casa en 5 años que quiera invertir para jubilarme en 40. Entonces, hacerlo, informarte, pero no lanzarte a la piscina súper rápido. Y si puedes contrastar información con profesionales, yo creo que mejor, que mejor. Vale, Pablo, ya la última pregunta para cerrar este apartado. ¿Qué diferencias entre España, Alemania y con tu experiencia también en Inglaterra, qué diferencias entre estos tres países ves a la hora de llegar, o sea, migrar de tu país de origen e instalarte en cada uno de ellos? Porque creo que tienes la experiencia para contarnos todo esto. Am, bueno, de Inglaterra no sé si me atrevería a decir algo porque sí que estoy un poco en una burbuja dentro de allí. Am, Luego, la primera diferencia que veo ya entre España y un poco y Alemania, es que se ve claramente, es la cultural, ¿no? En España somos mucho de estar en la calle, socializar más, incluso estar más con la familia, yo creo. Y en Alemania se socializa de otra forma. Desde cosas muy básicas como más pronto, no tan tarde, más bajo, no tan alto. Eso sí que son cosas que veo que, por ejemplo, cuando salgo por la calle en Alemania, em, de cara al invierno, de cara al otoño, incluso primavera,
no hay mucha gente. Pero yo creo que también tenía que ver un poco con el tiempo, ¿no? Al fin y al cabo son sitios muy diferentes y es algo que a mí me choca todavía a día de hoy, de salir a la calle un viernes en diciembre y no ver gente a no ser que entre en un bar y abra la puerta, ¿no? Eso es algo que me gusta de España, de que hay más vida por la calle y se nota, ¿no? Eso se nota en todos los aspectos. El tema del tiempo en general, el tema de la comida también en particular en mi caso, pero sí, sí, esas diferencias, se notan las diferencias culturales entre la gente. Luego también hay una cosa que me llama mucho la atención, sobre todo yo que he vivido en Barcelona, que igual pasa más en Barcelona que en Santander, es que te sientes que la gente sigue más las normas en Alemania. Es un cliché, ¿no? Pero no que sigan todas, pero cosas tan sencillas como esperar a que el semáforo se ponga en verde. Ahí la gente lo hace. La Eh, puntualidad. sí, pero los trenes, por ejemplo, es peor que en Alemania que aquí, te diría. Pero la gente sí, la gente es puntual. Eso desde luego. Sí, esos temas, hay algunos de los típicos clichés que sí que se cumplen, pero también he ido viendo como hay otros que son mentiras. Cerveza y perritos, salchichas. Cerveza sí que está muy buena. Cuanto a perritos no puedo decir nada porque no como. ¿Por qué no comes, Pablo? Soy vegetariano. ¿Qué tal llevas ese aspecto a comida vegetariana en Alemania? Sin problema, porque es que al final a mí me gusta cocinar, entonces hago lo que yo quiera. Ah, sí que siento que a la hora de salir a comer fuera, si voy a un restaurante, no hay mucha variedad, pero sinceramente aquí en España tampoco creo que haya mucha variedad para vegetarianos. No vives en la capital, no No, vives en una ciudad grande, ¿dónde lo has mencionado antes? ¿No lo puedes repetir, por favor? vivo en Nuremberg, que es la segunda ciudad de Baviera, al sur de Alemania. La primera es Múnich, y luego viene ya Nuremberg ahí. Y ya la última para cerrar esta parte, lo prometo. Para ti, ¿cómo definirías tu hogar? Mi hogar. Un sitio en el que esté cómodo, ¿no? No tiene que ser, hombre, idealmente me gustaría tener un jardín y tener un pequeño huerto, pero al fin y al cabo un sitio en el que esté cómodo, que no me importe estar en casa, que no me sienta encerrado entre cuatro paredes, sino que pueda disfrutar allí. Ya te digo, idealmente un pequeño jardín con un perro por ahí danzando sería mi lugar ideal. Y que la gente hable, ¿qué idioma? Eso, con tal de que yo entienda, me es igual. No, pero voy por el camino de Alemania. Mm, esa es una buena pregunta. ¿Qué tiempo lo A día de decía? hoy en Alemania estoy muy bien. Ujú. Mm. Vale, Pablo, vamos a ir ahora sí a por la última sección, que consiste en unas preguntas muy breves. Ujú. Tienes que contestarme de la manera más sencilla que puedas, una palabra incluso o una frase muy corta, Ujú. ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué libro fue el último que te leíste? La Biblia de las inversiones inmobiliarias. ¿Lo recomiendas? Si estás en el punto de querer comprarte una casa, yo no lo leí por el punto de invertir, sino por el punto de querer comprarte una casa en el futuro, sí. Por cierto, un paréntesis, habías comentado cuando quedamos el otro día que habías oído hablar del libro de Alejandro Limón. Sí. Vale. Del, como te digo, está leyendo temas sobre la hipoteca en España, porque es algo que me interesa a nivel, para mí mismo. Y sí, uno de los libros que no me acuerdo ahora mismo del título, la verdad, pero sí que hay un libro muy famoso en Amazon, al menos, que es de Alejandro Limón. Ujú. Por cierto, podéis ver esa Ujú. entrevista por aquí. Siguiente pregunta. Mm, si tuvieras únicamente, mañana, ¿vale? Abres tu cuenta bancaria y solamente tienes 100 euros, no tienes trabajo, simplemente tienes tu experiencia, tu formación, tampoco tienes redes de contacto. ¿Qué harías con esos 100 euros? Ah, creo que si no puedo encontrar trabajo pronto, con las habilidades que tengo hoy en día, la forma más rápida de encontrar algún recurso económico sería a través de la programación. Ah, la biología me gusta, pero sí que siento que a corto plazo en algo así tan no me daría los recursos. Y vamos por el lado contrario. Si tuvieses 1 millón de euros, O intentar buscar una forma de vivir tranquilo con ello. Yo no quiero tener 50 casas, yo con tener una casa y un sueldo al mes estaré contento si encuentro una forma de invertirlo en algo seguro, tipo bonos, por ejemplo, o alquiler o algo así.
y me da para vivir con un sueldo normal y tener una casa, si puedo estar tranquilo con ello, dejar de trabajar y disfrutar. ¿Te atreverías, bueno, dejar de trabajar, justo iba por ahí, ¿te atreverías a montar una pequeña empresa tal vez o algún laboratorio, algo que esté más relacionado con la biología tal vez? Sí que es algo que me gustaría hacer en el medio y largo plazo. Intentar buscar algo de una forma de unir las dos carreras supongo que tengo, ¿no? La biología y la programación. Sí que es algo que quiero hacer. No sé si algún día lo haré o no. También depende de tener una idea que diga, esto merece la pena, ¿no? Pero sí que me gustaría tener un proyecto que pueda un poco enfocar y crear una aplicación, un software, llamarlo X, en el que pueda de alguna forma ayudar a conservar un poco la biodiversidad, los ecosistemas, que puedas poner tu granito de arena, ¿no? Lo que decíamos antes de que trabajo ideal como biólogo, intentar aportar algo positivo. Ujú. Creo que la tecnología juega un papel esencial allí y creo que hay opciones. Y es por lo que me gustaría tirar. Vamos por la última pregunta, la más sencillita. ¿A quién recomendarías sentarse también como invitado en este podcast? Si es de Ah, Cantabria o alrededores, mejor. A ver si podemos traerle por aquí. si es de Cantabria y un poco teniendo en cuenta el tema, ¿no? del podcast, creo que es interesante, si fuese posible, conocer la historia de nuevo, digamos, por Cantabria, de los fundadores de Regma, ¿no? Al final es una cadena local que tiene mucho éxito en Cantabria y un poco entender un poco la historia, a mí a nivel no solo financiero, sino también como cántabro, me parece interesante. No, no sé quiénes son, pero les invitaría. Pablo, ya para finalizar, si alguien quiere dejarte alguna pregunta, puede hacerlo en la tabla de comentarios, Ujú. ¿verdad? Sí, 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 lo miraré encantado. Vale, perfecto. Pues nada, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Gracias por brindarnos de tu tiempo, de estas vacaciones que tienes en España, que prácticamente en 2 o 3 semanas supongo que vuelves a Alemania. Sí, vuelvo pronto ya. Sí, sí, Vale. vacaciones de Navidad. Así que nada, muchísimas gracias. A ti Que por tenga buen invitarme. viaje. Gracias. Nos vemos.